Una llamada telefónica rompió el silencio de la casa a la 1 de la madrugada. Beryl Adderley se sobresaltó y se despertó al instante, como solo ocurre cuando esperas malas noticias. La mitad de la cama estaba vacía. Darrow se había quedado otra vez hasta tarde en el trabajo. Últimamente, esto ocurría con demasiada frecuencia. Buscó el teléfono en la mesita de noche y miró la pantalla. Era el número de su tía Neve. A esas horas. «Hola», dijo Beryl con voz ronca por el sueño. «Beryl, querida», el tono de su tía era inusualmente bajo. «¿Tu abuela?» «Ha fallecido hace una hora». Beryl apretó el teléfono. Llevaba meses esperando esa llamada, desde que su abuela Alspeth había sufrido un infarto, pero era imposible prepararse para algo así. «Voy para allá», dijo y colgó. Beryl encendió la lámpara y se frotó los ojos con cansancio. Era la 1:17. Darrow aún no había vuelto a casa. Intentó llamarlo, pero el teléfono estaba apagado. No era la primera vez en los últimos meses. La vieja casa de la calle Clover, en Hyattsville, siempre había sido el centro del universo para Beryl. Pasaba todos los veranos con su abuela Elspeth, explorando las amplias habitaciones con techos altos, los rincones secretos del ático y el frondoso jardín detrás de la casa. Cuando murieron sus padres, la casa se convirtió en el único refugio de la adolescente. Y ahora ya no estaba su abuela. Beryl estaba haciendo la maleta cuando oyó el sonido de la llave girando en la cerradura. Darrow entró con cuidado para no hacer ruido, pero vio la luz de la habitación. «¿No estás durmiendo?» Se detuvo en la puerta, apoyándose involuntariamente en el marco. Olía a alcohol y cigarrillos. «La abuela ha muerto», dijo Beryl simplemente, doblando un vestido negro. «Me voy a Hyattsville». El rostro de Darrow cambió, reflejando una compleja mezcla de emociones. Compasión, confusión y algo más que Beryl no podía identificar. «Lo siento mucho». Se acercó y la abrazó con torpeza. «¿Quieres que vaya contigo?» Beryl se apretó contra él, inhalando el aroma desconocido de su perfume. No era su perfume. «No, tienes que trabajar, yo me las arreglaré». Darrow asintió, aceptando demasiado rápido. Antes habría insistido, habría pedido el día libre, se habría quedado con ella. Antes de las extrañas excusas, las cenas perdidas y las miradas distantes. Antes de que algo se rompiera entre ellos. El tren de la mañana llevó a Beryl a Hyattsville a las 10 en punto. El pueblo no había cambiado desde su última visita. Las mismas casitas ordenadas con jardines, la vieja panadería en la calle principal, la plaza del pueblo con el deslucido monumento al fundador. Pero ahora todo parecía apagado, como si alguien hubiera atenuado los colores de la realidad. La tía Neva la recibió en la estación. Se abrazaron en silencio y Beryl sintió cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el viaje corrían por sus mejillas. El funeral se celebró al día siguiente. Darrow no acudió, alegando un proyecto urgente en la compañía de seguros. 8 años de matrimonio y ni siquiera había podido encontrar tiempo para apoyarla en un momento así. Beryl estaba de pie junto a la tumba, rodeada de parientes lejanos y viejos amigos de su abuela, y se sentía increíblemente sola. Después del funeral, la tía Neva la llevó aparte. «Elspeth te ha dejado la casa», dijo entregándole un sobre. «Aquí están el testamento y todos los documentos. Siempre decía que solo tú amabas esta casa tanto como ella». Beryl tomó el sobre con manos temblorosas. La casa heredada era lo único que quedaba de la que fuera una próspera familia Adderley. Una mansión victoriana de 3 plantas con buhardilla, vidrieras y una historia que se remontaba al siglo XIX. «No sé qué decir», susurró Beryl. «No tienes que decir nada», dijo su tía, apretándole la mano. «Elspeth quería que la casa se quedara en la familia. Siempre la consideraste como a una hija». Beryl pasó los días siguientes revisando las cosas de su abuela y poniendo la casa en orden. Cada habitación guardaba recuerdos. Aquí leía libros en las tardes lluviosas, allí hacía los deberes en la enorme mesa de roble y en el jardín ayudaba a su abuela a cuidar las rosas. Esta casa fue testigo de su primer beso con el chico de al lado, de sus lágrimas tras la muerte de sus padres, de sus sueños y esperanzas. De vez en cuando llamaba a Darrow,
pero sus conversaciones se volvían cada vez más breves y formales. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay de nuevo? Nada especial, frases que intercambian conocidos casuales, no personas que han compartido la cama y la vida durante 8 años. En su última noche antes de la boda, estaban tumbados en el césped detrás de la casa de la abuela de Alsped, mirando las estrellas. Darrow hablaba del futuro, de los niños que correrían por aquellas habitaciones, de cómo envejecerían juntos. «Nunca te traicionaré, Beryl», le dijo entonces, y ella le creyó. Lo creyó tan incondicionalmente que ahora el recuerdo le provocaba un dolor en las costillas. Una semana después, Beryl regresó al apartamento que compartía con Darrow en las afueras de la gran ciudad. No avisó de su llegada. Decidió darle una sorpresa. Compró los ingredientes para su cena favorita y una botella del vino que habían bebido el día de su compromiso. Darrow no estaba en casa. En el contestador había 2 mensajes. Uno de un compañero de trabajo sobre una reunión que se había pospuesto y otro de una voz femenina que Beryl no reconoció. «Darrow, cariño, no te olvides de recoger mi pulsera. Se te quedó debajo de la almohada ayer. Besos, te espero mañana». Beryl escuchó el mensaje y la habitación comenzó a girar a su alrededor. Entró en el dormitorio con las piernas temblorosas. Levantó la almohada de su marido, pero no encontró nada. Buscó frenéticamente en la cama y en la mesita de noche hasta que su mirada se posó en la maleta de Darrow en un rincón de la habitación. La maleta con la que se iba de viaje de negocios. La abrió. Sobre las camisas cuidadosamente dobladas había una fina pulsera de plata con un colgante en forma de llave. No era su pulsera. Beryl se dejó caer al suelo, apretando la joya en la palma de la mano. Sentía que debía gritar, llorar, romper los platos. Pero por dentro solo había un vacío y un extraño entumecimiento. Era como si una parte de ella siempre hubiera sabido que esto iba a pasar. No sabía cuánto tiempo había estado allí cuando oyó que se abría la puerta. Darrow entró silbando una melodía. Se quedó paralizado al verla sentada en el suelo con la maleta abierta. «Beryl, has vuelto», dijo con voz falsamente alegre. «¿Por qué no me avisaste?» Ella levantó en silencio la mano que apretaba el brazalete. Darrow palideció. «Puedo explicarlo», comenzó, pero Beryl negó con la cabeza. «No hace falta». Su voz sonaba inesperadamente tranquila. «He recibido el mensaje. No hace falta que me des explicaciones». Darrow dio un paso hacia ella, pero ella se apartó. «¿Quién es ella?» «No importa». Se pasó la mano por el pelo. «No significa nada, solo... ¿Quién es ella?», repitió Beryl, sintiendo cómo su calma se resquebrajaba, dejando al descubierto el dolor que había debajo. «Se llama Joris. Joris Blackmore. Trabaja en una agencia inmobiliaria. Nosotros...» Se atascó. «Fue un error, Beryl. No quería que lo supieras». «Claro que no querías». Beryl se levantó, aún apretando el brazalete. «¿Cuánto tiempo lleva esto?» Darrow bajó la mirada. 3 meses, 3 meses. Todo ese tiempo, mientras ella cuidaba de su abuela enferma, mientras enterraba al único ser querido que le quedaba, él estaba con otra mujer. Joris Blackmore. El nombre quedó grabado en la mente de Beryl. «Coge tu pulsera», dijo, tirando la joya sobre la cama. «Será mejor que te vayas». «Beryl, hablemos», dijo con una expresión suplicante que siempre había funcionado. «Soy el culpable, pero podemos superar esto. Llevamos tantos años juntos. 8 años. 8 años de confianza y amor, arruinados por 3 meses de mentiras». El teléfono de Darrow vibró en su bolsillo. Instintivamente lo sacó, miró la pantalla e inmediatamente trató de guardarlo. Pero Beryl logró ver el nombre en la pantalla. «Joris». «¿No contestas?», preguntó con amargura. «Quizás sea algo importante». «Beryl, por favor». Ella negó con la cabeza y salió del dormitorio, dejándolo con el teléfono en la mano. En la cocina, comenzó a desempaquetar mecánicamente los alimentos que había traído. Una cena romántica. ¡Qué tontería! Beryl oyó a Darrow hablar en voz baja por teléfono. No quería escuchar, pero las palabras se oían a través de la delgada pared. «Sí, ha vuelto». «No, ahora no. Sé lo de la casa, lo hablaremos más tarde». «Claro que no he cambiado de opinión». «¿La casa?».
¿Qué casa? ¿De qué están hablando? Beryl se quedó paralizada con la bolsa de pasta en la mano. Algo frío y pesado se le hizo un nudo en el estómago. La casa heredada de su abuela. ¿Era posible? Se acercó sigilosamente a la puerta, tratando de escuchar más, pero Darrow ya había terminado la conversación. Un minuto después salió del dormitorio con una maleta en la mano. «Pasaré la noche en un hotel», dijo. «Volveré mañana y lo discutiremos todo. Te quiero, Beryl». Ella no respondió. Lo acompañó con la mirada hasta la puerta, escuchando sus pasos alejándose por las escaleras. Luego sacó su teléfono y marcó el número de la tía Neva. «Tía, soy yo. ¿Podrías comprobar algo? Necesito saber si alguien ha mostrado interés por la casa de la abuela últimamente, especialmente una agencia inmobiliaria». Mientras esperaba la respuesta, los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Acaso la infidelidad era solo una parte de algo más? ¿Podrían Darrow y esa mujer, Joris, estar tramando algo relacionado con su herencia? Beryl, la voz de la tía Neva sonaba preocupada. «Qué extraño que me preguntes eso. La semana pasada, efectivamente, había una mujer de una agencia inmobiliaria en la casa. Dijo que representaba a un posible comprador muy interesado en casas históricas. Le dije que la casa no estaba en venta». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Beryl, aunque ya sabía la respuesta. «Espera, tengo su tarjeta». «Sí, aquí está. Joris Blackmore, agente inmobiliario senior, Heritage Homes». Beryl cerró los ojos. La imagen comenzó a tomar forma y era más horrible de lo que podía imaginar. No era solo un romance, era una conspiración. Contra ella, contra su herencia, contra la memoria de su abuela. Se acercó a la ventana. Empezaba a llover. Las gotas golpeaban el cristal, difuminando las luces de la ciudad. En el interior de Beryl, algo se rompió definitivamente. No era solo la confianza en su marido o la fe en su matrimonio. Era algo más fundamental. La fe en las personas, en la honestidad, en el amor. El teléfono de Darrow, olvidado en la cama, volvió a vibrar. Beryl se acercó lentamente y lo cogió. Un nuevo mensaje de Joris brillaba en la pantalla. «No tardes en llamarme. Recuerda que la casa vale al menos $500,000. Nuestra parte es la mitad, como acordamos. Besos». Beryl se dejó caer sobre la cama, aún apretando el teléfono. Ahora tenía una prueba inequívoca no solo de la infidelidad, sino también de una traición mucho más profunda y calculada. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos y se permitió llorar, lamentando no solo su corazón roto, sino también el mundo destruido en el que ya no había lugar para la confianza. Beryl llevaba 4 noches sin dormir. Yacía mirando al techo mientras las fases de la oscuridad se sucedían fuera de la ventana. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, Darrow estaba con ella, con Joris Blackmore. Ese nombre perseguía ahora a Beryl por todas partes, resonaba en su cabeza, aparecía en sus sueños, si conseguía olvidarse por un momento. Darrow regresó al día siguiente de su conversación, tal y como había prometido. Trajo un ramo de sus fresias favoritas, intentó hablar de reconciliación y prometió romper toda relación con esa mujer. Pero Beryl veía ahora lo que antes no había visto: la falsedad en sus ojos cuando le juraba amor, el ligero temblor de sus dedos que delataba su mentira. «Quiero que te vayas», dijo ella entonces, sin tocar las flores. «Necesito tiempo». «¿Cuánto?», preguntó él, y esa pregunta la convenció definitivamente de que el hombre que tenía delante era un extraño. «No lo sé. Quizá toda la vida». Él recogió sus cosas en silencio y solo se volvió en la puerta. «Tenemos que hablar de la casa. Creo que deberías venderla. Es una carga demasiado grande. Las casas antiguas requieren cuidados constantes, dinero. No tienes recursos suficientes». «Vete», lo interrumpió Beryl. «Vete y no vuelvas». Eso fue hace 4 días. Desde entonces, Darrow ha llamado 2 veces, pero no ha vuelto a mencionar la casa. En cambio, otros han empezado a hablar de él. Un agente inmobiliario que llamó por casualidad y ofreció una valoración gratuita de su propiedad en Hyattville. El vecino de la abuela que informó de que una mujer había estado fotografiando la casa desde fuera. La tía Neva,
alarmada por la visita de un señor muy insistente de una compañía de seguros. Beryl yacía en la oscuridad, mirando una grieta en el techo que parecía un río sinuoso. El reloj marcaba las 3:20. Mañana era día laborable, pero no conseguía conciliar el sueño. En los últimos días había descubierto más de lo que hubiera deseado sobre Joris Blackmore. Ese nombre, que una semana antes no significaba nada para ella, ahora se había llenado de detalles, pasando de ser una abstracción a convertirse en una persona real, peligrosa, calculadora y sin escrúpulos. Agente senior de venta de propiedades de lujo en la agencia Heritage Homes. 33 años. Divorciada. Especializada en casas históricas. Ha recibido 3 veces el premio Agente Inmobiliario del Año. Beryl había recopilado todos estos datos revisando metódicamente el sitio web de la agencia, las redes sociales y los foros profesionales. Conocer al enemigo es el primer paso para la victoria. Aunque Beryl aún no había decidido si habría guerra. Joris era una mujer hermosa, alta, con cabello oscuro peinado de manera impecable, pintalabios brillante y joyas caras. En todas las fotos parecía segura, autoritaria, exitosa. Todo lo contrario que Beryl, con su forma de hablar tranquila, su ropa discreta y su trabajo en el archivo municipal. ¿Qué ha visto en ella? Esa pregunta atormentó a Beryl los primeros días después de descubrir la verdad. Ahora lo entendía, no se trataba de la belleza ni del brillo. Darrow, siempre ávido de atención y halagos, simplemente no pudo resistirse a la presión. Y entonces se le ocurrió un plan. Beryl se levantó de la cama. De todos modos, no podía dormir. Sobre la mesa estaban los documentos de la casa que había traído de casa de su tía Neve. Una carpeta ordenada con la letra de su abuela en la portada. Documentos de la casa, calle Clover, 26. Dentro había casi un siglo y medio de historia. Documentos sobre la compra del terreno por su tatarabuelo en 1883. Planos de la construcción original. Actas de reformas. Pólizas de seguro. El testamento por el que la casa pasaba de una generación de los Adderley a otra. Ahora la casa le pertenecía. Beryl pasó los dedos por las páginas amarillentas. En esa casa habían nacido su padre y su tía Neva, y había pasado la infancia de su abuela Elspeth. Allí se guardaban las reliquias familiares, relojes antiguos traídos de Europa, una colección de figuritas de porcelana, una biblioteca de libros raros. Pero lo más importante era que allí se guardaban los recuerdos. Recuerdos que Darrow y su amante querían convertir en dinero. Beryl abrió el portátil y volvió a entrar en la página web de Heritage Homes. En la página principal aparecía una foto de la histórica mansión vendida por una cantidad récord. El agente inmobiliario era Joris Blackmore, especializado en casas con historia. Le ayudaré a encontrar un comprador que aprecie la singularidad de su propiedad. Beryl cerró la página y entró en su correo electrónico. 3 correos sin leer. Uno de un compañero del archivo, otro del servicio de entrega de comida, y uno sin asunto, de una dirección desconocida. Lo abrió. Beryl, tenemos que hablar sobre la casa. Sé que te has enterado de mi relación y lo siento, pero la casa es otra cosa. Es una cuestión económica. No podrás mantener una propiedad así. Te propongo que lo resolvamos de forma civilizada. Te ayudaré con la venta. Hay un comprador interesado dispuesto a pagar un buen precio. Piensa en el futuro. Darrow. Beryl leyó el correo varias veces. Cada palabra rezumaba falsedad. Sé que te has enterado de mi relación. No te he engañado, sino la impersonal relación. Lo siento, sin especificar qué. Cuestión económica, reduciendo la herencia de su familia a una cifra en una cuenta bancaria. Y lo más importante, un comprador interesado. Me pregunto si será la misma empresa con la que Joris cerró recientemente un negocio tan exitoso. Beryl cerró el correo sin responder. Luego marcó el número de su tía Neve. A pesar de lo tarde que era, ésta respondió al segundo tono. Tía, perdona que te llame. Necesito el número de Hannah Schiller. Hannah Schiller era una vieja amiga de la familia y además una de las mejores abogadas inmobiliarias del condado. Beryl la había visto en el funeral de su abuela, pero no habían intercambiado sus datos de contacto.
¿Ha pasado algo? La voz de su tía denotaba preocupación. Es posible, necesito asesoramiento sobre la casa. Tras una breve conversación, Beryl anotó el número de Hannah y le prometió llamarla por la mañana. Volvió a la cama, pero seguía sin poder conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación telefónica de Darrow que había escuchado. Sí, ha vuelto. No, ahora no. Sé lo de la casa, lo hablaremos más tarde. Claro que no he cambiado de opinión. ¿De qué no había cambiado de opinión? ¿De quitarle la casa? ¿Pero cómo? La casa se la había legado su abuela y todos los documentos estaban en regla. Beryl barajó en su mente las posibles estrategias. Darrow podría intentar demostrar que tenía derecho a una parte de la herencia como cónyuge, o convencerla de que vendiera la casa y luego quedarse con el dinero. O había demasiadas opciones y todas parecían más desagradables que la anterior. Por la mañana, Beryl llamó al trabajo y pidió el día libre. Luego marcó el número de Hannah Schiller. Esta accedió a reunirse con ella ese mismo día en su oficina. El bufete de la abogada estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Hannah, una mujer bajita, con el pelo corto y una mirada penetrante, recibió a Beryl en la entrada. «Me alegro de que hayas acudido a mí», dijo mientras acompañaba a Beryl a su despacho. «Tu tía ha llamado esta mañana y me ha dicho que estás preocupada por la casa. ¿Qué está pasando?» Beryl sacó una carpeta con documentos y la dejó sobre la mesa. «Creo que mi marido y su amante quieren quitarme la herencia». Le expuso brevemente la situación. La infidelidad de Darrow, los mensajes sobre la casa, el extraño interés de la agencia inmobiliaria donde trabaja Joris, las insistentes ofertas para vender la propiedad. Hannah la escuchó atentamente y tomó notas en su libreta. «Legalmente, la casa es toda tuya», dijo tras revisar los documentos. «Te fue legada por testamento, fue adquirida mucho antes de tu matrimonio y no es un bien ganancial. Pero en caso de divorcio, la situación podría complicarse». «¿Divorcio?» Beryl se estremeció. Aún no había pensado en eso. «Deberías», dijo Hannah mirándola directamente a los ojos. «Beryl, tu marido te está engañando con una mujer que quiere quedarse con la casa. ¿Crees que es una coincidencia?» Beryl bajó la mirada. Por supuesto que no era una coincidencia. Pero decir en voz alta, «mi matrimonio ha terminado», daba miedo. 8 años de vida, planes comunes, sueños de tener hijos. Todo se había convertido en cenizas. «Necesito más información», dijo Hannah tras una pausa. «Sobre tu marido, sus finanzas, posibles deudas. Y sobre todo sobre esa mujer, Joris. Si realmente están planeando alguna estafa con la casa, necesitamos pruebas». «¿Qué pruebas?» «Correspondencia, pruebas de connivencia, documentos, todo lo que puedas encontrar». Beryl asintió. Ya había empezado a recopilar información, pero ahora eso cobraba un nuevo sentido. No se trataba solo de intentar comprender en qué se había equivocado con su marido, sino de reunir pruebas contra unos posibles estafadores. Al salir de la oficina de Hannah, Beryl no se dirigió a casa. En lugar de eso, se dirigió al barrio donde, según la página web de Heritage Homes, se encontraba su oficina. No tenía un plan claro, solo quería ver el lugar donde trabajaba la mujer que había destruido su matrimonio. Quizás incluso ver a Joris en persona. La oficina de la agencia ocupaba la primera planta de un edificio respetable. Grandes ventanas con fotografías de propiedades de lujo y un interior elegante y minimalista. Beryl detuvo el coche al otro lado de la calle y se quedó mirando. ¿Cuántas veces había venido Darrow aquí? ¿Cuántas veces se habían visto durante el horario laboral con el pretexto de reuniones de negocios? ¿Habían tramado una conspiración contra ella aquí mismo, en este acuario de cristal con muebles de diseño? Beryl ya se disponía a marcharse cuando los vio. Darrow y Joris salieron juntos del edificio, hablando animadamente. Joris estaba igual que en las fotos, peinado perfecto, maquillaje impecable, traje caro. Darrow dijo algo y ella se rió, poniendo su mano sobre el hombro de él, en un gesto que denotaba intimidad. Se dirigieron al coche de Joris, un Mercedes negro aparcado cerca. Beryl sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una cosa era saber de la infidelidad de forma abstracta, y otra muy distinta era verlos juntos, observar sus gestos íntimos,
Su comodidad el uno con el otro. 8 años de matrimonio contra 3 meses de aventura, y parecía que esos 3 meses pesaban más. Arrancó el coche cuando ya se habían alejado y, obedeciendo a un impulso repentino, comenzó a seguirlos. Manteniéndose a una distancia segura, Beryl condujo varias manzanas hasta que el Mercedes de Joris se detuvo frente a un restaurante caro. Darrow y su amante salieron y, cogidos de la mano, se dirigieron a la entrada. Beryl aparcó y se quedó sentada un rato mirando la entrada del restaurante. Tenía ganas de irrumpir dentro, montar una escena, descargar todo su dolor y su rabia. Pero algo la retenía. ¿Orgullo? ¿Miedo? ¿O la conciencia de que eso no cambiaría nada? Sacó el teléfono y tomó varias fotos de la entrada del restaurante, memorizando la hora y el lugar. Luego abrió las notas y escribió: Darrow y J.B. Restaurante Lavinia, 2:15. No era una prueba de conspiración, pero sin duda demostraba la infidelidad. No estaba mal para empezar. Al llegar a casa, Beryl descubrió que la puerta no estaba cerrada con llave. Entró con cautela y vio a Darrow rebuscando en el cajón de su escritorio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Darrow se sobresaltó y se dio la vuelta. Por un instante, algo parecido al pánico se reflejó en sus ojos, pero rápidamente se controló. «Beryl, no te esperaba tan pronto. Estaba buscando nuestros certificados de matrimonio. Los necesito para el seguro del trabajo». Mentira. Otra mentira. Ahora era tan obvio. «Los certificados están en el banco, en la caja fuerte», respondió Beryl con frialdad. «Y tú tienes una copia». «La perdí», intentó fingir Darrow avergonzado. «Y me olvidé de la caja. Perdona por entrar sin avisar. Todavía tengo las llaves». «¿Qué estás buscando realmente?». Beryl se acercó a la mesa y cerró el cajón. «¿Los documentos de la casa? No están aquí». El rostro de Darrow se crispó, delatándolo. Así que lo había adivinado. «No sé de qué hablas», dio un paso atrás. «Solo he venido a recoger algunas cosas más y estaba buscando los documentos». «Tus cosas están en el dormitorio», Beryl señaló la puerta. «Coge tus cosas y vete». Darrow dudó, como si quisiera decir algo, pero se lo pensó mejor. Entró en el dormitorio y volvió al cabo de unos minutos con una pequeña bolsa. «Tenemos que hablar de la casa», dijo deteniéndose en la puerta. «Es una decisión financiera importante. No podrás mantener una propiedad así tú sola». «No te preocupes por mis finanzas», respondió Beryl, sorprendida de su propia calma. «Me las arreglaré». «Beryl, sé sensata. La casa requiere cuidados constantes, reparaciones. Es un pozo sin fondo. Véndela mientras haya un buen comprador. Incluso he encontrado una agencia que...». «¿La has encontrado tú?», lo interrumpió ella. «¿O la ha encontrado Joris Blackmore? ¿Desde cuándo planeáis esta estafa con mi herencia?». Darrow palideció. «No sé de qué hablas». «Sí que lo sabes», dijo Beryl cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Por qué, si no ibas husmeando en mis documentos? ¿Querías encontrar el testamento de la abuela? ¿O algo que os ayudara a quitarme la casa? Lo has entendido todo mal». Darrow dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «Joris no tiene nada que ver. Sí, estamos saliendo, lo admito. Pero que ella trabaje en el sector inmobiliario es solo una coincidencia». «¿De verdad?». Beryl sacó el teléfono. «Y vuestra cita de hoy en el restaurante, después de visitar su oficina, también es una coincidencia». Le mostró las fotos que había hecho hacía una hora. Darrow se quedó paralizado. «¿Me has estado siguiendo? Y tú planeabas una estafa a mis espaldas». Se miraron a través de la habitación, con un abismo entre ellos más ancho que los pocos metros que los separaban. «Vete», dijo Beryl por fin. «Y dile a tu Joris que la casa no está en venta». «Nunca». Darrow apretó los puños y su rostro se deformó por la ira. «Lo lamentarás», dijo antes de salir dando un portazo. Beryl se dejó caer en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. La amenaza de Darrow sonaba demasiado real. ¿Qué quería decir? ¿Qué podían hacer? El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era el número de la tía Neve. «Beryl, querida, tienes que saber, el hombre de la aseguradora que vino a inspeccionar la casa. Acabo de hablar con la vecina, la señora Ashford.
Lo ha visto con una mujer en un coche caro. Estaban fotografiando la casa desde diferentes ángulos y luego discutían acaloradamente mientras miraban unos papeles. ¿Cómo era la mujer?, preguntó Beryl, adivinando ya la respuesta. Alta, morena, muy llamativa. Llevaba un traje rojo. Joris, definitivamente era ella. Gracias, tía, me pondré a ello. Beryl colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante un rato. Luego abrió el portátil y empezó a buscar todo lo que pudo encontrar sobre Joris Blackmore y la agencia Heritage Homes. Historial de transacciones, opiniones de clientes, demandas judiciales. En la tercera página de los resultados de búsqueda, encontró algo que la dejó paralizada. Un artículo de hacía 2 años sobre un juicio. El cliente acusaba a Heritage Homes, y concretamente a la agente Joris Blackmore, de manipulación de documentos en la venta de una casa histórica. El caso se archivó por falta de pruebas, pero la reputación de la agencia se vio afectada. Beryl guardó la página y siguió buscando. Otro artículo, otro escándalo, esta vez con acusaciones de sobrevaloración y ocultación de defectos en un edificio histórico. Y de nuevo aparecía el nombre de Joris Blackmore. El panorama se aclaraba cada vez más. Joris se especializaba en casas históricas, pero no se limitaba a venderlas. Encontraba formas de eludir la ley y maximizar los beneficios sin preocuparse por las consecuencias. Y ahora su objetivo era la casa de la familia Adderley. Beryl cerró el portátil y miró el teléfono. Tenía que llamar a Hannah y contarle los nuevos hallazgos. Pero primero, marcó el número del archivo municipal donde trabajaba y pidió que la pasaran con el jefe del departamento. Señor Price, soy Beryl Adderley. Necesito 2 semanas de vacaciones extraordinarias. Son circunstancias familiares. Le concedieron el permiso. En 8 años de trabajo, había acumulado suficientes días de vacaciones sin disfrutar. Ahora tenía tiempo para concentrarse en defender su herencia. Después de llamar a Hannah, que le confirmó que la información encontrada podía ser útil, Beryl sacó una hoja en blanco y empezó a trazar un plan de acción. No más lágrimas, no más autocompasión, no más preguntas sobre dónde se había equivocado. Solo una estrategia clara contra aquellos que querían engañarla. El primer punto que escribió fue reunir todos los documentos de la casa, hacer copias. El segundo, encontrar pruebas de la conspiración de D y I. Tercero, investigar el historial de transacciones de I.B., encontrar a los perjudicados. La lista crecía, convirtiéndose en un auténtico plan de batalla. Por la noche, Beryl estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de papeles y notas. De repente, su teléfono vibró. Había recibido un mensaje de un número desconocido. Sé que nos has estado siguiendo hoy. No servirá de nada. La casa se venderá de todos modos, con tu ayuda o sin ella. Es más sensato aceptar y quedarte con tu parte. Y Beryl leyó el mensaje varias veces. Joris estaba tan segura de su plan que ni siquiera ocultaba sus intenciones. ¿O era un intento de intimidarla? En cualquier caso, era una prueba más de su connivencia. Guardó el mensaje y envió una captura de pantalla a Hanne Schiller con un breve comentario. Otra prueba más. Ni siquiera se esconden. La respuesta llegó casi de inmediato. Guarda todo. No respondas. Lo usaremos. Beryl dejó el teléfono y se acercó a la ventana. La oscuridad tras el cristal parecía densa, casi tangible. En algún lugar, en esa oscuridad, 2 personas planeaban cómo privarla de lo último que la unía al pasado. La casa que guardaba los recuerdos de generaciones. Recordó a su abuela Elspeth, su amor por las cosas antiguas, su cuidado por la historia de la familia. Nunca renuncies a lo que es verdaderamente valioso, Beryl, solía decirle. Hay cosas que valen más que el dinero. Valen la pena por los recuerdos. Beryl apretó los puños. La casa no era solo un inmueble. Era un depósito de recuerdos, un vínculo con el pasado, un refugio donde siempre se había sentido segura. Y no permitiría que Darrow y Joris Blackmore lo convirtieran en números en una cuenta bancaria. Por primera vez en muchos días, Beryl sintió que el dolor y la desesperación retrocedían, dando paso a algo nuevo. Determinación. Determinación para luchar por su herencia, por la memoria de su familia, por sí misma. Contra la mentira, la codicia y la traición.
Volvió a la mesa y escribió el último punto de su plan: prepararse para el juicio. La vista estaba fijada para las 10 de la mañana del lunes. Beryl se despertó mucho antes del amanecer, tras una noche llena de sueños inquietantes. Se quedó mucho tiempo bajo la ducha, como si el agua pudiera lavar no solo el cansancio, sino también la tensión de las últimas semanas. Había pasado exactamente un mes desde que descubrió la traición de Darrow y comenzó a investigar su plan con Joris Blackmore. 31 días llenos de descubrimientos, decepciones y, de forma inesperada, de una nueva fuerza que Beryl no sabía que tenía. Mientras se ponía un sobrio traje azul oscuro, Beryl recordó las palabras que Hannah Schiller le había dicho ayer durante su última reunión antes del juicio. Recuerda, cuentan con tu debilidad, con que te derrumbes. No les des ese regalo. Hannah no solo se convirtió en su abogada, sino también en su apoyo en esos días difíciles. Juntas elaboraron una estrategia de defensa, reunieron pruebas y se prepararon para cualquier giro que pudiera dar el caso. Pero lo más importante es que Hannah ayudó a Beryl a creer que podía ganar esta batalla. A las 9:30, Beryl ya estaba sentada en el pasillo del tribunal. Hojeaba los documentos de una carpeta, aunque se sabía de memoria cada página. Las pruebas de la infidelidad de Darrow con Joris Blackmore. Documentos de la casa que confirmaban que había sido heredada y no adquirida durante el matrimonio. La investigación de las transacciones pasadas de Joris, que revelaba su modus operandi con las casas históricas. Y lo más importante, las pruebas de su connivencia. Mensajes, correos electrónicos, testimonios de vecinos de Hyattsville. ¿Lista para la batalla? Hannah apareció a su lado, elegante con un traje gris y un maletín de cuero en la mano. En la medida de lo posible, respondió Beryl, cerrando la carpeta. No dejes que te saquen de tu equilibrio, dijo Hannah, sentándose a su lado. Especialmente esa Joris. Intentarán provocarte, hacerte parecer emocionalmente inestable. Beryl asintió. Solo había visto a Joris de lejos, pero intuía que no dudaría en utilizar cualquier medio para conseguir su objetivo. A las 9:45 apareció Darrow acompañado de su abogado, un hombre alto con canas en las sienes y mirada penetrante. Beryl lo reconoció. Leonard Garth, un conocido especialista en divorcios de la ciudad, con reputación de abogado duro e intransigente. Darrow miró a Beryl con indiferencia, como si fuera una transeúnte cualquiera y no la mujer con la que había vivido 8 años. Esa mirada le dolió más que una puñalada y le recordó lo extraños que se habían vuelto el uno para el otro. Las pesadas puertas de la sala del tribunal se abrieron puntualmente a las 10. Beryl ocupó su lugar junto a Hannah. Darrow y su abogado se sentaron en la mesa de enfrente. Beryl intentó no mirar a su marido y se concentró en sus documentos. Entonces oyó el taconeo de unos zapatos de tacón y el susurro de una tela cara. Joris Blackmore entró en la sala con aire de quien está plenamente convencido de su derecho a estar allí. Llevaba un vestido ajustado de color vino que resaltaba su figura, el pelo recogido en un elegante moño y un collar de perlas alrededor del cuello. Beryl se sintió involuntariamente pálida junto a esa mujer brillante y segura de sí misma. Joris no se dirigió a los asientos del público, sino a la mesa de Darrow. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído. Él asintió y ella le dedicó una sonrisa antes de sentarse en la primera fila, detrás de él. «Ha venido», murmuró Beryl. «Y eso nos beneficia», respondió Hannah. «Su presencia aquí confirma todo lo que hemos hablado». La jueza Owens, una mujer mayor de mirada atenta y reputación de ser una servidora de la ley justa pero estricta, entró en la sala. Todos se pusieron de pie. «Por favor, tomen asiento», dijo ella, examinando los documentos que tenía delante. Caso de divorcio entre Darrow Pemberton y Beryl Adderley. ¿Están presentes las partes? Sí, su señoría, respondieron al unísono los abogados. Señor Garth, según tengo entendido, la demanda ha sido presentada por su cliente. Exponé los hechos. Leonard Hart se levantó, se ajustó la chaqueta y habló con tono seguro, casi condescendiente. Su señoría, mi cliente, el señor Pemberton, tras 8 años de matrimonio con la demandada, la señora Adderley, considera imposible continuar la vida en común debido a diferencias irreconciliables. Exigimos una división justa de los bienes
incluida la propiedad inmobiliaria heredada por la demandada durante el matrimonio, una casa en la ciudad de Hyattsville, en cuya reparación y mantenimiento mi cliente ha invertido una cantidad considerable de dinero. Beryl apretó los dientes. La primera mentira no se hizo esperar. Darrow nunca invirtió dinero en la casa de su abuela, ni siquiera había estado allí en los últimos 3 años. Garth continuó. Es más, gracias al apoyo financiero de mi cliente, la demandada pudo mantener esta casa en la familia, ya que sus propios recursos no eran suficientes para pagar los impuestos y las reparaciones necesarias. Hemos preparado documentos que confirman los gastos del señor Pembroke. Beryl sintió cómo se le subía la sangre a la cara por la indignación. Ella nunca le había pedido dinero a Darrow para la casa. Todo eso era una mentira descarada. Cuando Garth terminó, Hannah Schiller se levantó y se dirigió con calma al juez. Su señoría, mi clienta no se opone a la disolución del matrimonio, teniendo en cuenta el hecho de la infidelidad por parte del demandante. Sin embargo, rechazamos categóricamente las demandas de división de los bienes heredados que la señora Adderley recibió en el testamento de su abuela. Esta casa nunca fue un bien ganancial de los cónyuges. Es más, tenemos motivos para creer que la demanda del señor Pemberton forma parte de un plan fraudulento destinado a apropiarse ilegalmente de una propiedad histórica. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Beryl notó cómo Joris se enderezaba en su asiento y Darrow intercambiaba miradas nerviosas con su abogado. La jueza Owens miró atentamente a Hannah. Es una afirmación muy grave, señora Schiller. ¿Está dispuesta a confirmarla? Por supuesto, su señoría. Tenemos pruebas exhaustivas que estamos dispuestos a presentar ante el tribunal. A continuación, comenzó el examen detallado del caso. Leonard Garth presentó una serie de documentos que supuestamente confirmaban la contribución de Darrow al mantenimiento de la casa. Facturas de reparaciones, recibos, extractos bancarios. Darrow, en su calidad de testigo, habló de sus esfuerzos por conservar el inmueble histórico, de su amor por la casa y de sus planes de convertirla en un hogar familiar. Beryl escuchó esas mentiras y sintió cómo crecía en su interior no solo la ira, sino también una extraña indiferencia. El hombre con el que había vivido 8 años era capaz de tal cinismo y descarado engaño. Ella miró de reojo a Joris, que estaba sentada con una sonrisa de satisfacción, animando a Darrow con gestos y sonrisas. Durante una pequeña pausa, Beryl salió al pasillo a beber agua. Allí se topó con Joris, que parecía estar esperando ese encuentro a propósito. «Así que tú eres Beryl», dijo Joris, mirándola con aire evaluador. «Por fin nos conocemos». Beryl asintió en silencio, tratando de mantener la calma. «¿Sabes? Darrow me ha hablado mucho de ti», continuó Joris con falsa amabilidad. «Me ha dicho que eres muy hogareña. Ahora entiendo lo que quería decir». Beryl sintió que se le enrojecían las mejillas. «No malgaste sus fuerzas en provocaciones, señora Blackmore», respondió en voz baja. «Las va a necesitar». Joris se rió con una risa sonora y teatral. «¿Oh, me está amenazando? ¡Qué bonito!». «Escucha, Beryl, entiendo que estés sufriendo. Las separaciones siempre son dolorosas. Pero sé sensata. No podrás mantener una casa así con tu sueldo. ¿Qué eres? ¿Archivero? ¿Empleada? Véndela a gente que pueda cuidarla. Coge tu parte y empieza una nueva vida». «Interesante». Beryl miró a Joris directamente a los ojos. «¿Desde cuándo planeabas quedarte con mi casa? ¿Antes o después de seducir a mi marido?». La sonrisa de Joris se endureció. «Tu marido es un hombre adulto, capaz de tomar sus propias decisiones, y, evidentemente, su decisión es estar conmigo». «Y con mi casa», añadió Beryl. «La casa es solo un negocio». Se encogió de hombros Joris. «Nada personal». «Para usted, quizá», respondió Beryl. «Para mí, son los recuerdos de mi familia, y no voy a permitir que me los robe». Joris volvió a reír, pero en su risa se percibía un tono de irritación. «¡Qué dramática! Bueno, nos vemos en el tribunal, señora Pemberton. O quizá pronto sea simplemente señorita Adderley». Se dio la vuelta y regresó a la sala, dejando a Beryl con el corazón palpitando y las manos temblorosas. «No dejes que te afecte», dijo Hannah acercándose y poniendo una mano sobre el hombro de Beryl. «Es parte de su estrategia. Desestabilizarte. Lo sé,
respondió Beryl con un profundo suspiro. Pero es difícil mantener la calma cuando habla de mi casa como si fuera una mercancía. Pronto será nuestro turno, dijo Hannah. ¿Estás lista? Beryl asintió. Más que lista. Cuando se reanudó la sesión, Hannah Schiller comenzó a desmontar metódicamente el cuadro que Darrow y su abogado habían pintado. Presentó los originales de las facturas de la reparación de la casa, pagadas con la cuenta de Beryl. Extractos bancarios que demostraban que Darrow no solo no había invertido dinero en el mantenimiento de la casa, sino que ni siquiera había participado en el pago de los impuestos sobre la propiedad. Su señoría, dijo Hannah, los documentos presentados por la parte contraria contienen falsificaciones y tergiversaciones. Aquí están las facturas originales, donde se ve claramente que todos los gastos de mantenimiento de la casa fueron sufragados exclusivamente por mi clienta utilizando los fondos heredados de su abuela. La jueza Owens examinó atentamente los documentos y su rostro se volvió cada vez más severo. Señor Garth, ¿cómo explica esta discrepancia?, preguntó. El abogado Darrow parecía desconcertado. Susurró rápidamente con su cliente, que comenzó a ponerse nervioso. Su señoría, tal vez se haya producido un error técnico al preparar los documentos. Un error técnico, repitió Hannah, o una falsificación intencionada con el fin de engañar al tribunal. Había llegado el momento que Beryl y Hannah estaban esperando. Beryl se levantó de su asiento y por primera vez en toda la sesión tomó la palabra. Señoría, me gustaría presentar personalmente algunas pruebas que son directamente relevantes para el caso. Tras obtener el permiso del juez, Beryl sacó varias hojas de papel de una carpeta. Se trata de una copia impresa de la correspondencia entre mi marido, Darrow Pemberton, y la señora Joris Blackmore, presente hoy en la sala, dijo señalando a Joris, que se tensó visiblemente. En estos mensajes discuten el plan para despojarme de mi casa heredada con el fin de venderla a través de la agencia Heritage Homes, donde trabaja la señora Blackmore. Beryl entregó los documentos al juez y continuó. En el mensaje del 15 de abril, la señora Blackmore le escribe a mi marido. La clave del éxito es convencerla de que venda la casa voluntariamente. Si no funciona, tendremos que actuar a través de los tribunales. Debes demostrar que has invertido dinero en ella. En su respuesta, mi marido escribe: puedo preparar los documentos necesarios. Ella no sospechará nada. En la sala se hizo el silencio. Beryl vio cómo el rostro de Darrow se ponía blanco y cómo Joris apretaba los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Eso no es todo, su señoría, continuó Beryl. Tengo declaraciones de vecinos de Hyattsville que confirman que la señora Blackmore visitó la casa en varias ocasiones, presentándose como diferentes personas. Una vez como posible compradora, otra como tasadora y otra como agente de seguros. Al mismo tiempo, recopilaba información sobre el estado de la casa y su valor. Beryl le entregó al juez otra hoja. Este es un mensaje que me envió la señora Blackmore desde su número personal, en el que amenaza directamente con que la casa se venderá de todos modos con su ayuda o sin ella. Joris se levantó de un salto. Eso es calumnia. Yo nunca he escrito. Señora Blackmore, la interrumpió severamente la jueza Owens. Usted no es parte en este caso y no tiene derecho a intervenir sin permiso del tribunal. Joris se sentó en su asiento, con el rostro desfigurado por la rabia impotente. Beryl siguió presentando metódicamente las pruebas. Testimonios de antiguos clientes de Heritage Homes que se habían visto afectados por las dudosas transacciones de Joris. Documentos sobre anteriores procedimientos judiciales relacionados con su nombre. Un análisis detallado de las facturas falsificadas presentadas por Darrow. Su señoría, concluyó su discurso. Este divorcio no es solo el resultado de una infidelidad conyugal. Es parte de un plan cuidadosamente elaborado para apropiarse ilegalmente de mi patrimonio heredado. La casa en cuestión ha pertenecido a mi familia durante casi un siglo y medio. Nunca fue un bien adquirido conjuntamente durante nuestro matrimonio. Pido al tribunal que no solo desestime las reclamaciones patrimoniales de mi marido, sino que también examine la posible estafa por su parte y por parte de la señora Blackmore. Cuando Beryl terminó, se hizo un silencio absoluto en la sala. Se sentó en su sitio, sintiendo una extraña calma. Todo el miedo y la incertidumbre de las últimas semanas habían desaparecido.
Había dicho la verdad y estaba preparada para cualquier consecuencia. La jueza Owens examinó atentamente los documentos presentados. Luego levantó la vista hacia Darrow. «Señor Pemberton, ¿qué tiene que decir en respuesta a estas acusaciones?» Darrow parecía perdido. Miró a Beryl, a su abogado, a Joris, que estaba sentada con el rostro impasible, y volvió a mirar a Beryl. Eso no es cierto», logró decir finalmente. «Beryl lo ha entendido todo mal. Es cierto que hablé con la señora Blackmore sobre la casa, pero solo porque me preocupaba su estado. Beryl no podía mantenerla y yo quería ayudar». «¿Ayudarla a venderla y quedarse con su parte?», preguntó el juez. Darrow se quedó en silencio. Leonard Garth intentó salvar la situación, alegando falta de pruebas y posibles errores técnicos. Pero sus argumentos sonaban poco convincentes frente a los hechos presentados por Beryl. Joris permanecía inmóvil, con el rostro congelado en una máscara de fría ira. Pero en los ojos de Beryl se veía el pánico. El pánico de alguien que comprende que el castillo de naipes de mentiras se derrumba ante sus ojos. Tras una breve deliberación, la jueza Owens anunció su decisión. El tribunal decreta la disolución del matrimonio entre Darrow Pemberton y Beryl Adderley por incompatibilidad irreconciliable y adulterio por parte del demandante. El tribunal desestima por completo las reclamaciones patrimoniales del demandante con respecto a la casa de Hyattsville, reconociendo que dicha propiedad es propiedad personal de la demandada, obtenida por herencia. Además, la jueza hizo una pausa y miró severamente a Darrow. El tribunal remite el expediente al Ministerio Público para que se investiguen los hechos por posible fraude y falsificación de documentos. Beryl oyó cómo Joris aspiraba bruscamente detrás de ella. La amenaza de un proceso penal claramente no entraba en sus planes. «Se levanta la sesión», dijo la jueza Owens golpeando el martillo. Mientras Beryl recogía sus documentos, escuchó una discusión apagada pero acalorada entre Darrow y Joris en un rincón de la sala. No podía distinguir las palabras, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Joris acusaba, Darrow se justificaba. Su plan perfecto se había derrumbado y ahora cada uno buscaba al culpable. «Vamos», dijo Hannah tocando el hombro de Beryl. «Has hecho todo lo que has podido y más. Enhorabuena por la victoria». Beryl asintió con la cabeza, sintiendo no tanto triunfo como alivio. No solo había ganado en el tribunal, sino que había vencido su miedo, su inseguridad, su pasado. Al salir de la sala, se encontró con la mirada de Joris, que la miraba con una expresión en la que se mezclaban la ira, la sorpresa y, lo que más le sorprendió a Beryl, un respeto involuntario. La mujer que hacía solo una hora se burlaba de ella, ahora veía ante sí no a una víctima dócil y cómoda, sino a una adversaria digna. Darrow intentó acercarse a Beryl, pero ella negó con la cabeza y pasó de largo sin detenerse. Todas las palabras habían sido dichas, todos los puentes estaban quemados. Ahora comenzaba un nuevo capítulo de su vida, un capítulo que ella misma escribiría, sin mentiras, traiciones ni manipulaciones. 2 semanas después de la audiencia, Beryl estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, mirando la carta que había llegado con el correo de la mañana. El sobre oficial contenía la sentencia del tribunal, ahora ya en papel, con sellos y firmas. El matrimonio estaba disuelto. La casa de Hyattsville era reconocida como su propiedad personal y se le concedía una indemnización moral de $5,000. Beryl dejó el documento sobre la mesa. Era extraño, pero en lugar del alivio que esperaba sentir, solo sentía cansancio. Los últimos meses la habían dejado exhausta, tanto emocional como física y mentalmente. La victoria había sido amarga, como cualquier victoria en una batalla que no debería haber tenido lugar. El teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era el número de Hannah Schiller. «¿Beryl?» La voz de la abogada sonaba alterada. «¿Has oído las noticias?» «¿Qué noticias?» «Joris Blackmore ha sido despedido de Heritage Homes. La versión oficial es por violación del Código Ético Profesional, pero todos saben cuál es la verdadera razón. Tu caso fue la gota que colmó el vaso. La Asociación de Agentes Inmobiliarios ha iniciado una investigación interna sobre sus transacciones». Beryl se sentó en el sofá, asimilando lo que acababa de oír. No sentía triunfo,
solo una extraña sensación de finalización. Eso no es todo, continuó Hannah. La fiscalía está estudiando el caso. Darrow probablemente se librará con una multa por falsificación de documentos, pero Joris podría enfrentarse a cargos más graves. Parece que tienen un expediente contra ella. No sabía que había llegado tan lejos, dijo Beryl en voz baja. Has removido un avispero, dijo Hannah con tono de aprobación. Ahora cuéntame, ¿cómo estás? ¿Ya has recibido la indemnización? Sí, ayer me llegó la transferencia. ¿Y cómo te sientes? Beryl se quedó callada, buscando las palabras adecuadas. Es extraño. Es como si se hubiera cerrado un capítulo importante de mi vida, pero aún no sé cuál será el siguiente. Es normal, dijo Hannah con suavidad. Date tiempo, has pasado por mucho. Después de la conversación, Beryl se quedó sentada mucho tiempo, inmóvil, mirando por la ventana la ciudad que latía con su vida habitual. La gente se apresuraba a sus quehaceres sin sospechar de su pequeña victoria y su gran pérdida. Es extraño cómo la vida puede derrumbarse y reconstruirse al mismo tiempo. El teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Beryl dudó, pero finalmente respondió. ¿Beryl Adderley? La voz femenina sonaba tensa. Sí, ¿quién es? Joris Blackmore. Beryl se quedó paralizada. Esperaba esa llamada, pero no tan pronto. ¿Qué quiere? Su voz sonaba tranquila, sin emoción. Quiero hablar. En persona, dijo Joris entrecortadamente, nerviosa. Es importante. No tenemos nada de qué hablar. Sí que lo tenemos, replicó Joris bruscamente. Usted ganó, consiguió lo que quería. Pero si la fiscalía sigue investigando, personas inocentes saldrán perjudicadas. Mis compañeros, la agencia... No es mi problema, respondió Beryl, sorprendida de su propia firmeza. Tú misma has creado esta situación. Escucha, la voz de Joris adquirió un tono amenazador. No sabes con qué estás jugando. Tengo contactos, información. ¿Puedo hacer que... ¿Me está amenazando? Lo interrumpió Beryl. ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿De verdad cree que es una buena idea? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. No, exhaló finalmente Joris. No, yo... Lo siento. Por favor, solo quiera reunirse conmigo. Una conversación y te dejaré en paz. Te lo prometo. Beryl se quedó en silencio, sopesando las opciones. Una parte de ella quería colgar el teléfono y olvidarse de todo, pero otra parte, la que siempre había buscado la verdad, exigía una respuesta. Está bien, dijo. Una conversación. Mañana a las 11, en la cafetería Menta, en la calle Clenova. Gracias. En la voz de Joris se percibía un alivio sincero. Allí estaré. Al colgar, Beryl sintió un ligero mareo. ¿Por qué había aceptado? ¿Qué más podía decirle esa mujer? Pasó una noche inquieta. Beryl se despertó varias veces, acosada por extrañas pesadillas en las que Darrow y Joris se reían de ella y la vieja casa de Hyattsville ardía en llamas. Por la mañana, tardó mucho en decidir qué ponerse. No para causar impresión, sino para sentirse protegida. Eligió un traje pantalón negro y sobrio, una especie de armadura. La cafetería Menta estaba situada en un rincón tranquilo de la ciudad, lejos de las zonas comerciales. Beryl eligió deliberadamente un lugar donde era poco probable que se encontrara con conocidos. Llegó 10 minutos antes y ocupó una mesa en un rincón desde donde se veía bien todo el local. A las 11 en punto se abrió la puerta de la cafetería y entró Joris. Beryl no la reconoció de inmediato. Tan diferente era esta mujer de la persona segura de sí misma que había visto en el tribunal. Joris parecía agotada, demacrada. La ropa cara y el maquillaje no podían ocultar las ojeras y el tics nerviosos en la comisura de los labios. Joris echó un vistazo a la sala, vio a Beryl y se dirigió a su mesa. «Gracias por aceptar verme», dijo sentándose frente a ella. Beryl asintió en silencio. Decidió no facilitarle las cosas a Joris, que fuera ella quien explicara por qué había venido. Se acercó la camarera. Beryl pidió té verde y Joris café solo sin azúcar. Seguramente le sorprende que le haya llamado, comenzó Joris cuando la camarera se alejó. No especialmente, respondió Beryl. Lo esperaba. Aunque la verdad, pensaba que empezaría con amenazas.
no con una petición de encuentro. Joris esbozó una débil sonrisa. Lo intenté, ¿recuerda? No funcionó. ¿Qué quiere, señora Blackmore? Joris se estremeció ante el tono formal, pero se contuvo. Necesito que no declare ante la fiscalía, dijo sin rodeos. Sin su participación, el caso se vendrá abajo. No podrán demostrar la premeditación. Beryl arqueó las cejas. ¿Y por qué debería hacerlo? Porque Joris se atascó, pareciendo insegura por primera vez en la vida de Beryl. Porque se lo pido. Reconozco que me equivoqué. Crucé la línea. Pero un caso penal destruirá mi vida por completo. ¿Y no pensaste en eso cuando planeaste quitarme mi casa? Preguntó Beryl en voz baja. ¿Cuando sedujiste a mi marido para utilizarlo en mi contra? Joris bajó la mirada. Me lo merecía, dijo casi en un susurro. Pero créeme, no siempre fui así. Yo me enredé. Trajeron las bebidas. Joris tomó un sorbo de café, sus manos temblaban visiblemente. Siempre fui ambiciosa. Continuó después de una pausa. De un pueblo pequeño, una familia sin conexiones ni dinero. Lo conseguí todo por mí misma. Cuando luchas constantemente, empiezas a pensar que todos los medios son válidos. Eso no es una excusa, señaló Beryl. No, no es una excusa, admitió Joris. Solo el contexto. Cuando me enteré de lo de su casa, vi una oportunidad perfecta. Una mansión histórica de este tipo es una rareza en el mercado. Tenía un cliente, un coleccionista de inmuebles históricos, dispuesto a pagar el doble del precio de mercado. Y decidiste que la forma más fácil era a través de mi marido. Joris asintió sin levantar la vista. Darrow trabajaba en una compañía de seguros. Lo conocí en una conferencia sobre bienes raíces. Hablaba mucho de usted, de sus problemas familiares, de la casa que había heredado. Mencionó que nunca la vendería, que estaba demasiado apegada a ella emocionalmente. Beryl apretó la taza de té. Así que Darrow hablaba de su vida privada con extraños incluso antes de la infidelidad. No planeaba tener una aventura, continuó Joris. Solo quería obtener más información sobre la casa. Pero Darrow resultó ser receptivo. Un hombre solitario en un matrimonio sin pasión. La historia clásica. Y no pudiste resistir la tentación, comentó Beryl con ironía. Lo utilicé, admitió Joris sin rodeos. Necesitaba acceder a la casa, a los documentos. La aventura fue un efecto secundario. ¿Y Darrow? ¿Sabía él de tus planes? Joris apartó la mirada. Al principio no. Luego le insinué la posibilidad de ganar mucho dinero. Se interesó. Cuando le revelé todo el plan, ya era demasiado tarde. Estaba demasiado involucrado tanto en nuestra relación como en el plan con la casa. Beryl se quedó en silencio, tratando de asimilar esa confesión. Así que Darrow no solo la había engañado, sino que había participado conscientemente en un intento de quitarle su herencia. ¿Qué pasó después del juicio?, preguntó ella. Entre ustedes. Joris sonrió con amargura. ¿Tú qué crees? Él me culpó de todo. Dijo que yo lo había manipulado, que lo había involucrado en una estafa, que solo te amaba a ti. El típico débil, incapaz de responder por sus actos. Y se separaron. Por supuesto. Se volvió inútil. Joris se detuvo al darse cuenta de lo cínico que sonaba. Lo siento, no quería... No, continúe. Beryl bebió un sorbo de té. Aprecio su honestidad, es la primera vez en todo este tiempo. Joris parecía avergonzada, una emoción que claramente no le era propia. Lo he perdido todo por este fraude, dijo tras una pausa. Mi trabajo, mi reputación, quizá incluso mi libertad, si el caso llega a los tribunales. ¿Y para qué? La casa no se ha vendido, no he recibido la comisión. Es simplemente absurdo. ¿No ha pensado que para mí la casa no es solo un inmueble?, preguntó Beryl. ¿Qué guarda los recuerdos de mi familia, mi infancia, mi historia? Joris negó con la cabeza. Sinceramente, Number, para mí las casas siempre han sido un producto, un objeto de negociación. Nunca he vivido en un lugar el tiempo suficiente como para encariñarme. Es triste, dijo Beryl con sinceridad. Joris la miró con sorpresa. ¿Me compadeces? ¿Después de todo lo que he hecho?
No te compadezco, solo te entiendo un poco mejor. Se quedaron en silencio. Se instaló una extraña calma entre ellas, no una reconciliación, sino una especie de entendimiento. ¿Qué pasará con la agencia?, preguntó Beryl. Dijiste que los inocentes sufrirían. Heritage Homes está al borde del cierre, respondió Joris. El escándalo de mi despido, la investigación de la Asociación de Agentes Inmobiliarios. Si se suma un caso penal, no sobrevivirán. 25 personas perderán su trabajo. ¿Y me considera responsable de ello? No, Joris negó con la cabeza. La responsabilidad es mía, solo pido clemencia. No por mí, sino por aquellos que no se vieron involucrados en mis planes. Beryl miró atentamente a la mujer que tenía delante. La orgullosa y ambiciosa Joris Blackmore, que hasta hacía poco se reía de ella en el tribunal, ahora le pedía ayuda. La vida a veces da giros extraños. Lo pensaré, dijo Beryl finalmente. No puedo prometer nada, pero lo pensaré. El alivio en el rostro de Joris era casi palpable. Gracias, suspiró. Es más de lo que merezco. ¿Por qué elegiste mi casa?, preguntó Beryl de repente. Seguro que había otros edificios históricos más accesibles. Joris dudó, como sopesando si debía decir la verdad. Su casa es única, dijo finalmente. Es de estilo victoriano, con elementos originales y una historia familiar que se remonta al siglo XIX. Quedan muy pocas como esta. Mi cliente ofrece una suma de 7 cifras. Beryl se estremeció. Una suma de 7 cifras. Más de $1.000.000. Nunca había pensado en el valor real de la casa, ya que la consideraba exclusivamente un valor familiar. ¿Quién es ese cliente?, preguntó. No puedo decírselo, respondió Joris negando con la cabeza. Ética profesional, incluso ahora. ¿Ni siquiera cuando te piden misericordia? Especialmente entonces, respondió Joris con firmeza. Ya he traicionado suficientes principios. Este es el último al que puedo aferrarme. Beryl asintió, respetando esa postura, por extraño que pareciera. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Después de todo. Joris se encogió de hombros. No lo sé. Empezar de nuevo, supongo. En otra ciudad, en otro ámbito. Mi carrera en el sector inmobiliario ha terminado, eso está claro. ¿Lo lamentas? ¿Tu carrera? Sí. ¿Lo que te hice? Joris miró a Beryl directamente a los ojos. Más de lo que puedo expresar. En ese momento se produjo una extraña comprensión mutua entre ellas, dos mujeres cuyas vidas habían cambiado para siempre por las acciones de la otra. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó Joris con una sonrisa amarga. Si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, quizá incluso habríamos sido amigas. Eres más inteligente y más fuerte de lo que pensaba. De lo que pensaba Darrow. Gracias, dijo Beryl. Pero hubiera preferido no haberte conocido nunca. Es justo. Terminaron sus bebidas en silencio. Una extraña calma los envolvió, no era perdón, sino una especie de cierre. Beryl, dijo finalmente Joris, utilizando su nombre por primera vez. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero, si decides no declarar ante la fiscalía, házmelo saber. Me gustaría, no sé, compensarte, de alguna manera. ¿Con dinero? Beryl arqueó una ceja. No, Joris negó con la cabeza. No con dinero. Quizás, con la verdad. Podría contártelo todo, sobre Darrow, sobre lo que decía, sobre lo que planeaba. Te mereces saber toda la historia. Beryl se quedó pensativa. ¿Quería saber más sobre la traición de su marido? Merecía la pena remover esa herida. Lo pensaré, repitió. Ahora tengo que irme. Se levantaron al mismo tiempo. Entre ellas se palpaba la tensión, no hostil, pero sí pesada. Adiós, Joris, dijo Beryl. Adiós, Beryl, respondió Joris. Luego, como si se hubiera decidido, añadió. Nunca te mereció. Desde el principio. Beryl asintió y salió del café sin mirar atrás. Era un día claro de primavera, y el sol se filtraba a través de las hojas jóvenes de los árboles. Beryl respiró profundamente el aire fresco. Era extraño, pero después de hablar con Joris no sentía ira ni rencor, sino una especie de liberación.
Era como si se hubiera cerrado la puerta de una habitación oscura del pasado y ahora pudiera seguir adelante. Beryl caminaba por la calle pensando en lo que había oído. Joris le había confesado que, en un principio, había seducido a Darrow para conseguir la casa. Darrow, su marido, el hombre con el que había vivido 8 años, había resultado ser tan débil que había permitido que lo utilizaran y luego se había sumado al engaño. Una doble traición, un doble engaño. Pero curiosamente, esta verdad no hirió a Beryl tanto como cabría esperar. Quizás porque, en el fondo, siempre había sabido de la debilidad de Darrow, de su docilidad, de su tendencia a seguir el camino más fácil. Quizás fue precisamente esa debilidad lo que la atrajo en su día, lo que le hizo creer que él la necesitaba, que sin ella no podría salir adelante. Ahora, mirando atrás, Beryl veía su matrimonio bajo una nueva luz. No era un idilio destruido por la intrusión de la depredadora Joris, sino una unión que hacía tiempo que había perdido el equilibrio. Darrow no era una víctima inocente de las circunstancias, había tomado una decisión. Al igual que ella, al permanecer en una relación en la que el calor hacía tiempo que había dado paso a la costumbre. Beryl sacó el teléfono y marcó el número de Hannah Schiller. «He tomado una decisión», dijo cuando la abogada respondió. «No testificaré contra Joris Blackmore ante la fiscalía». «¿Estás segura?». Se notaba la sorpresa en la voz de Hannah. «¿Después de todo lo que ha hecho?». «Estoy segura», respondió Beryl con firmeza. «He conseguido lo que quería. Mi casa está a salvo. Lo demás, que lo decidan sin mí». «Es tu derecho», dijo Hannah tras una pausa. «Se lo diré al fiscal». Al colgar, Beryl sintió un extraño alivio. No había perdonado a Joris. Algunas cosas son imposibles de perdonar. Pero la decisión de no participar en su proceso penal no la tomó por Joris, sino por ella misma. Beryl no quería cargar con el peso de la venganza, no quería que esa historia determinara su futuro. Llegó a casa, se sentó a la mesa y miró la sentencia de divorcio. El matrimonio había terminado, la casa se había conservado, la justicia había triunfado. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo construir una vida después de la traición, después de la destrucción de todo lo que parecía seguro y duradero? Beryl miró la foto de la casa de su abuela que estaba sobre la mesa. Quizás la respuesta estaba allí, en las paredes que guardaban la historia de la familia, en el jardín, donde florecían las mismas rosas que 100 años atrás, en la biblioteca llena de libros que habían sobrevivido a varias generaciones. Quizás valía la pena volver allí, no solo como heredera, sino como guardiana de la memoria, como un nuevo eslabón en la cadena que unía el pasado y el futuro. Beryl sacó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir un plan, no de venganza ni de lucha, sino de una nueva vida. Una vida que construiría ella misma, sin mentiras ni manipulaciones. Una vida en la que la traición de Darrow y Joris no sería una tragedia, sino una lección. Al fin y al cabo, había sido engañada 2 veces. Por su marido y por una mujer que había actuado de forma calculadora y despiadada. Pero esos dos no determinaban su esencia, su futuro. Solo ella podía hacerlo. El sol de julio inundaba de luz la amplia cocina de la vieja casa de la calle Cleverna. Beryl estaba de pie junto a la ventana, removiendo el té en una taza y observando cómo los obreros terminaban de restaurar la glorieta en el fondo del jardín. Habían pasado 4 meses desde el día en que el tribunal la reconoció oficialmente como única propietaria de la casa, y en ese tiempo muchas cosas habían cambiado. Beryl se mudó a Hyattsville a finales de abril, cuando los manzanos del jardín estaban en plena floración. Vendió su apartamento en la ciudad y trasladó las pocas cosas que decidió conservar a la casa, que ahora no era solo una herencia, sino un verdadero hogar, su propio refugio. Pasó las primeras semanas planificando la reforma. La casa era sólida, la abuela Elspeth la había cuidado bien, pero algunos sistemas necesitaban una renovación y varias habitaciones requerían una decoración más moderna. Beryl no quería cambiar el aspecto histórico de la casa, pero quería hacerla más cómoda para vivir. Encontró un arquitecto local especializado en la restauración de edificios históricos. Cora Nottingham, una enérgica mujer de unos 50 años con el pelo corto y un lápiz siempre detrás de la oreja, resultó ser no solo una profesional, sino también una excelente conversadora. Pasaban horas discutiendo el proyecto y poco a poco su relación profesional se convirtió en amistad.
Esta casa es una auténtica joya, decía Cora, admirando las originales vidrieras del salón. Quedan muy pocas así. No te imaginas la suerte que ha tenido de permanecer en la misma familia. Normalmente, estos edificios pasan por decenas de propietarios, cada uno de los cuales cambia algo y destruye su integridad histórica. Beryl asintió en silencio, pensando en lo cerca que había estado de perder este tesoro. Si el plan de Darrow y Joris hubiera tenido éxito, la casa se habría vendido y quién sabe qué habría sido de ella. Las obras comenzaron en mayo. Beryl se reservó 2 habitaciones en la primera planta y un dormitorio en la segunda, que no se renovaron, para vivir allí durante la reconstrucción. El resto del espacio se llenó de andamios, herramientas y obreros. La vida poco a poco fue volviendo a la normalidad. Beryl se trasladó al archivo municipal de Hyattsville, una pequeña institución donde se conservaban documentos de importancia local. El trabajo era tranquilo, sin estrés, lo que le venía muy bien en su periodo de recuperación. Su tía Neva, que vivía en un pueblo vecino, la visitaba a menudo. Juntas revisaban viejos álbumes familiares y Beryl descubría historias sobre sus antepasados que no había oído antes. «Sabes, tu bisabuela Ágata se parecía mucho a ti», le decía su tía, mostrándole una foto amarillenta de una mujer severa con un cuello alto. Igual de tranquila en apariencia, pero con un gran carácter. Cuando su marido intentó vender esta casa durante la Gran Depresión, ella empeñó todas sus joyas para salvarla. Dijo que el oro no era nada comparado con la casa donde habían crecido sus hijos. Esas historias le daban fuerzas a Beryl. Sentía una conexión con las mujeres de su familia. Fuertes, aunque no siempre visibles, guardianas de la memoria familiar. En junio, cuando terminaron las obras principales de la casa, Beryl organizó una pequeña recepción para sus nuevos conocidos. Cora Nottingham, algunos compañeros del archivo y los vecinos con los que había hecho amistad. Era la primera fiesta de su vida en la que era la única anfitriona, sin Darrow a su lado, y curiosamente le parecía lo correcto. «Tienes una casa maravillosa», dijo Andrew Caulfield, el propietario de la librería local, a quien Beryl había conocido mientras buscaba ediciones raras sobre la historia de Hyattsville. «Y tú eres una anfitriona maravillosa». «Gracias», respondió ella, sintiéndose un poco avergonzada por el cumplido. «Todavía estoy aprendiendo». «Me parece que lo haces muy bien», sonrió Andrew. «No todo el mundo es capaz de convertir una casa con tanta historia en un lugar acogedor para vivir sin perder su alma». Beryl sonrió en respuesta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo no solo el interés cortés del hombre, sino también su propia respuesta. Andrew era todo lo contrario a Darrow. Tranquilo, reflexivo, con un sentido del humor discreto y un profundo conocimiento del tema que a ella también le interesaba. Después de la fiesta, él le propuso mostrarle los mapas antiguos de Hyattsville que guardaba en su tienda, y Beryl aceptó. Su relación se desarrolló de forma lenta y natural. Al principio eran conversaciones profesionales sobre la historia de la ciudad, luego paseos juntos por las viejas callejuelas y comidas en una pequeña cafetería de la plaza principal. Beryl no se apresuró a calificarlo de romance, pero sentía que poco a poco su corazón se iba descongelando y aprendiendo a confiar de nuevo. A principios de julio, Beryl recibió una carta de Hannah Schiller. El caso contra Joris Blackmore había sido cerrado por falta de pruebas. Sin el testimonio de Beryl, la fiscalía no pudo construir una acusación lo suficientemente convincente. La agencia Heritage Homes pagó una cuantiosa multa a la Asociación de Agentes Inmobiliarios y continuó su trabajo bajo una nueva dirección. «Has actuado con nobleza», escribió Hannah. «No sé si es lo correcto desde el punto de vista legal, pero entiendo tu deseo de dejar atrás el pasado. Espero que tu nueva vida te traiga felicidad». Beryl dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. No se arrepentía de su decisión. La venganza podría haberle proporcionado una satisfacción momentánea, pero luego solo le habría dejado un vacío. La mejor venganza era construir una vida feliz sin aquellos que habían intentado destruirla. Apenas pensaba en Darrow. A veces su imagen aparecía en su mente cuando encontraba algo que él había olvidado o escuchaba una canción que ambos habían amado. Pero esos recuerdos ya no le causaban un dolor agudo, sino más bien una ligera tristeza
por lo que podría haber sido y no fue. Beryl bebió un sorbo de té y dejó la taza en el alféizar de la ventana. Los obreros habían terminado con la glorieta y ahora recogían las herramientas. Salió al porche para ver el resultado. La glorieta parecía haber formado siempre parte del jardín. Blanca, calada, con detalles tallados que repetían el ornamento del frontón de la casa. «Excelente trabajo», le dijo al capataz. «Se ve auténtico». «Nos esforzamos por reproducir con precisión el diseño original», respondió él con orgullo. «Usamos las fotos antiguas que nos dio». Beryl pagó a los obreros y los acompañó hasta la puerta. De vuelta en casa, subió al estudio del segundo piso, la antigua habitación de su abuela, que había convertido en su espacio de trabajo. Allí había una enorme mesa de roble que había heredado de su bisabuelo, estanterías en las paredes y un cómodo sillón junto a la ventana con vistas al jardín. Sobre la mesa había una pila de correspondencia que había llegado por la mañana. Facturas, folletos publicitarios, una invitación al Festival de la Cosecha de la ciudad y un sobre sin remitente con su nombre escrito en una letra que le resultaba familiar. Beryl se quedó paralizada. Reconoció la letra al instante. Era de Darrow. 4 meses sin una sola noticia y de repente una carta. Cogió el sobre, sopesándolo en la mano, pensando si debía abrirlo. Una parte de ella quería tirarlo sin leerlo. ¿Para qué remover viejas heridas? Pero otra parte, más fuerte, exigía saber qué había dentro. Abrió el sobre con cuidado y sacó una hoja doblada. «Beryl, he pensado mucho si debía escribirte. Probablemente no quieras saber nada de mí, y no puedo culparte. Lo que hice es imperdonable. Pero al menos debo intentar explicarlo. Cuando conocí a Joris, nuestro matrimonio ya no era lo que había sido. Nos habíamos distanciado, vivíamos vidas paralelas. Me sentía invisible, innecesario. Joris se fijó en mí y me convirtió en el centro de su atención. Era embriagador. Al principio solo era una aventura, una tontería, indigna, pero era una debilidad humana normal. No estoy orgulloso de ello, pero podría haber vivido con esa culpa. La verdadera traición comenzó cuando dejé que me involucrara en su plan con la casa. Ella sabía cómo convencerme. Decía que era por tu bien, que la casa requería muchos gastos y que tú sola no podrías mantenerla, que te ayudaríamos a tomar la decisión correcta. Yo creía o me obligaba a creer. Solo en el tribunal, mirando tu rostro mientras presentabas las pruebas, comprendí realmente lo que había hecho. No solo te engañé, traicioné todo lo que había entre nosotros, todo lo que tú valorabas. Después del juicio, Joris me dejó. Dijo que había resultado ser un inútil y un débil. Tenía razón, perdí mi trabajo. En la empresa se enteraron de la falsificación de documentos. Ahora vivo en otra ciudad, empezando de cero. No te pido perdón, sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que soy consciente de la profundidad de mi caída. Te merecías un marido mejor, una persona mejor a tu lado. Espero que ahora haya alguien en tu vida capaz de apreciar tu fuerza y tu bondad. Cuídate y cuida la casa que tanto amas. Siempre ha sido parte de ti y yo estaba demasiado ciego para verlo. Darrow. Beryl leyó la carta 2 veces, tratando de entender lo que sentía. No era ira ni dolor, sino más bien una extraña indiferencia, como si la carta estuviera dirigida a otra mujer, a la que ella había sido antes. Dejó la hoja y se acercó a la ventana. El día de julio se acercaba al atardecer y largas sombras se proyectaban sobre el césped. En la nueva glorieta jugaban los rayos del sol, creando un patrón caprichoso. Todo parecía tan tranquilo, tan lejos de las tormentas del pasado reciente. Beryl bajó al primer piso, se sirvió una copa de vino y salió al porche. Se sentó en una silla de mimbre y observó cómo los últimos rayos del sol doraban las copas de los árboles. En ese momento sonó el teléfono. Era Andrew, que le proponía quedar al día siguiente. Habían encontrado unos planos antiguos de la casa de los Adderley en la biblioteca municipal y pensó que le interesarían. «Por supuesto», respondió Beryl con una sonrisa. «Me gustaría verlos». Después de la conversación, volvió a coger la carta de Darrow y releyó las últimas líneas. «Cuídate y cuida la casa que tanto amas. Siempre ha sido parte de ti, y yo estaba demasiado ciego para verlo». Al menos en eso tenía razón.
La casa siempre había sido parte de su alma, de su historia, pero ahora se había convertido en algo más, un símbolo de su fuerza, de su capacidad para luchar y vencer. Beryl recordó el día del juicio, el rostro de Joris, que pasaba de la confianza en sí mismo al pánico cuando ella presentaba las pruebas de su conspiración. Recordó su último encuentro en la cafetería, una mujer derrotada, pero aún orgullosa, que pedía clemencia no para sí misma, sino para los demás. Recordó el momento en que decidió no testificar ante la fiscalía, no por compasión, sino por el deseo de liberarse del peso de la venganza. Todos esos recuerdos ya no le causaban dolor, se habían convertido simplemente en parte de su historia, en lecciones que la habían hecho más fuerte. Beryl bebió un sorbo de vino mientras observaba cómo se encendían las primeras luciérnagas en el jardín. De repente se dio cuenta de que era realmente libre, no solo de Darrow y su traición, sino también de la amargura que había seguido a esa traición. Libre para seguir adelante, para construir una nueva vida. Sacó el teléfono del bolsillo y tomó una foto de la puesta de sol sobre el jardín. Se la envió a su tía Neve con un breve mensaje. La casa nunca ha tenido mejor aspecto. Ven el fin de semana, te enseñaré la nueva glorieta. Luego miró la carta de Darrow, que seguía sobre sus rodillas. Su primer impulso fue romperla, tirarla, borrar el último recuerdo del pasado. Pero en lugar de eso, dobló cuidadosamente la hoja y la guardó en el sobre. Quizás algún día lo volvería a leer, no como un mensaje de un hombre que una vez fue el centro de su mundo, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquella mujer vulnerable que había sido. El sol casi se había ocultado tras el horizonte. Beryl terminó su vino y se levantó para volver a la casa. En el umbral se volvió y echó una mirada a sus posesiones. La antigua mansión, el cuidado jardín, la nueva glorieta. Todo eso ahora le pertenecía solo a ella. No por documentos o por decisión judicial, sino de verdad, por derecho de quien había luchado y vencido. Tocó la columna de madera del porche, la misma junto a la que a su abuela Elspeth le gustaba sentarse en las cálidas tardes para contarle a la pequeña Beryl historias sobre el pasado de la familia. «Lo has conseguido, abuela», pensó Beryl. «La casa sigue en la familia, y así será siempre». Con este pensamiento entró en la casa, dejando en el porche la carta de su exmarido y todas las dudas del pasado. Por delante le esperaba un nuevo capítulo. Su propia historia, que escribiría ella misma, sin consejos ni manipulaciones ajenas. En el vestíbulo, Beryl se detuvo ante un antiguo espejo con un marco tallado. Desde lo profundo del cristal oscurecido por el tiempo, la miraba una mujer tranquila, segura, con una leve sonrisa en los labios. Poco se parecía a la Beryl confundida y destrozada que unos meses antes había descubierto la traición de su marido. «Hola», le dijo mentalmente a su reflejo. «Me alegro de conocerte por fin».